Amigos, seguimos aquí con ustedes, agradecidos como siempre. Yo sé que, verdad, 30 minutos, pues se pasan muy rápido, pero también son tardados. Esperamos no aburrirlos, ¿verdad, licenciado? Lo primero que queremos, que en el ir y venir de la historia, de los acontecimientos, de los libros, de lo que sabemos o saber, licenciado, de lo que hemos leído, hay una parte que me llamó muchísimo la atención y le vengo a cuestionar: el olor agradable a Dios. ¿Ese se repite en la Biblia o dónde está? Más de 100 veces se repite eso. Más de 100 veces en la Biblia está esta oración: el olor agradable a Dios. ¿Cuál era el de los sirios o qué era el olor? No. ¿Qué era? En los sacrificios de los animales, se sacrificaban los animales, el ritual era terrible. De hecho sigue siendo terrible para todo judío. Nos avisado que era hacer sufrir al animal, o sea, sí. el sacerdote, el que sacrificaba al animal, tenía que hacerlo sufrir. Sí, irlo degollando, le señala dónde debe perforar al animal con el cuchillo. O sea, que eso de que ahora encontramos, de verdad, en nuestra época y en nuestras ciudades y en todos lados, personas degolladas y todo, pues imagínense, desde hace, ¿cuántos años? 12,000. Wow, sí, de hecho desde hace 12,000 años rituales de sangre, ritos de sangre, y la Biblia nos habla de esos ritos de sangre, olor agradable a Jehová, porque en sí todo el holocausto constaba de 3 pasos, el sacrificio constaba de 3 pasos. Primero era degollar a los animales, ¿verdad? La sangre que se derramaba. La sangre había que atraparla en un recipiente, porque con los dedos se hacía una señal, en los toros, en los cuernos del altar, perdón, el sacerdote hacía una señal que es una cruz. Eso no lo tratamos ampliamente, pero no sé si le interesa ahorita, lo de los cuernos en el altar. ¿Por qué? Porque me decía usted que la luna o qué. Sí, cada religión, cada dios tenía o creaba su propia religión. Cada dios tenía una representación simbólica, desde luego, con un astro. ¿Sí? Por eso de ahí surge el zodiaco. El zodiaco es babilonio. Donde se hace un estudio más profundo acerca del zodiaco es en Egipto. En Egipto se hace un estudio más profundo del zodiaco, pero los dioses son los mismos en todo el mundo. Ahora, los cuernos del altar son la media luna. Es una media luna, es el símbolo del pueblo de Israel, la media luna, pero simboliza a la diosa Ishtar. Eso viene desde Babilonia, viene desde Egipto, la diosa Ishtar. Para los hebreos, los judíos, el pueblo de Israel en sí, parten de las tribus cananeas. Ellos parten de las tribus cananeas, y para los cananeos era la diosa Acera. Todo esto está escrito en piedra. La diosa Acera. Los israelitas ya no adoran a esa diosa porque toman a Dios. Los sacerdotes eran misóginos, ¿sí? Ya no aceptaban sacerdotisas con ellos. Ellos tomaron el poder y el control de su nación, ya nación, ¿verdad? Ya grupo conformado, ciudades ya. Entonces crearon una religión monoteísta. Si Dios es hombre, el sacerdote tiene que ser hombre. Hicieron a un lado a las sacerdotisas, sobre todo las sacerdotisas de Ishtar. Bueno, vamos con el olor agradable a Dios. En los ritos de todos esos dioses nos viene un tema que se repite pero demasiado en la Biblia. En los holocaustos, en los sacrificios, se degolla el animal, se hace una señal con sangre en los cuernos, se marca. Y después toda la sangre del recipiente se desparrama alrededor del altar. Pero no a la gente. No, la gente de hecho ni siquiera podía acercarse al lugar santísimo que le llamaban ellos. ¿A qué distancia estaba la gente del altar? Había 3 patios diferentes. O sea, lo veían de lejos. Ni lo veían siquiera. Cuando el sumo sacerdote entraba a hacer este ritual, se cerraba una cortina, ¿verdad? Se cerraba una cortina púrpura. Entonces, que lo separaba de los demás sacerdotes. Entonces, ¿cómo sabemos lo que hacía? Es lo que está escrito en la Biblia.
cómo debería ser el parte? ritual. Lo encontramos en Levítico, sobre todo. Los ritos de sangre vienen en el libro de Levítico. Ni se diga en el Deuteronomio. No habla de otra cosa esos dos libros más que de estos ritos de sangre y meticulosamente cómo se debían llevar a cabo. Sí. Lo explican perfectamente. Explicado a detalle acerca del olor agradable a Jehová, porque la sangre era para Dios y por eso al ser humano le prohibió: tú no debes tomar sangre. Les prohibió comer sangre porque era para él. Pero eso, y luego pasamos a lo que nosotros profesamos y creemos: esta es mi sangre, que será derramada. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Porque cambió la religión. En el cristianismo cambia totalmente la religión, cambia totalmente el concepto. Sí, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ese ritual, después de pasar de la sangre, ya Dios explica cómo debe destazarse el animal, cómo debe destazarse el animal y cuáles son las partes que le agradan a Dios. Y en las partes que le agradan a Dios son la grosura de los intestinos, así lo dice. El rabo de los animales es lo que debe quemársele, porque olor agradable a Jehová es, así lo dice, porque olor grato a Jehová es. Esas dos frases se repiten hasta el cansancio más de 100 veces fácilmente en el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico no habla de otra cosa más que de esos rituales. Pero, de animales, sí, luego, pero aquí, esta es una interpretación mía ¿por qué no? ¿Verdad? ¿No? Sí, cuando esos seres, según los relatos babilonios, estaban en la tierra físicamente, devoraban todo tipo de animales y devoraban todo tipo de seres humanos. Los exigían en sacrificio. Ahora, cuando esos seres se van, según también siguiendo los relatos de Babilonia, Egipto, hasta el cristianismo, cuando esos seres se van, queda la costumbre de los representantes de los dioses, los sacerdotes. Los sacerdotes son los que nos hacen la Biblia, los escritos bíblicos, y ellos, desde luego, queman en ofrenda la grasa, porque la carne se les queda a ellos. Era raro, solo la vaca roja, una vaca roja que exigían en sacrificio para el perdón de los pecados, supuestamente, todo es eso. Entonces esa sí se quemaba por completo, y dice ahí, con su estiércol, con todo, debe ser quemada completa. Cuando lo analizamos desde ¿Quién hace eso? El sumo sacerdote, sí, pueblo de Israel. Años, o sea, ¿Israel ya? Sí, eso ya es el pueblo de Israel hasta que llegaron los romanos. O sea, ellos se trajeron aquello de los babilonios y lo aplicaron en su templo. Todos esos ritos los aplicaron en su templo. Así es. Incluso en el templo de Jerusalén está escrito en la Biblia. Quien tenga duda, escríbanos y le contestamos en qué parte viene. Nos habla de que se ofrecían sacrificios humanos a todo tipo de dioses en el templo de Jerusalén. Dice ahí: no quemarás tus hijos a Milcom, ¿verdad? Que era un dios que era adorado ahí en el templo de Jerusalén. No se lo adoraban a Jehová, ¿verdad? El altar de Jehová estaba aquí, pero aquí tenían un altar para Milcom. Y tenían un altar para la diosa Ishtar, y tenían un altar para Zeus, y tenían un altar. ¿Cuál monoteísmo? Lo está escrito en la Biblia. No le entregues tus hijos a Milcom, ¿verdad? A Moloch. Sí, porque son todo primogénito, y dice ahí: todo que abre matriz, ya sea de animal, de ser humano o de tus cosechas, toda primicia es mía. Entonces volvemos a Egipto también, aquello, ¿eh? Todos esos rituales en todo el mundo. Sí, los primogénitos. Es mío. Mío es. Todo, y dice literalmente: pobre de mi hermano. Pobre, todo que abre matriz mío es, ¿verdad? Y luego viene una parte, y me gustaría que nos escribieran de estos temas que estamos tratando ahorita, y yo con gusto me pongo a estudiar, y en las próximas pláticas, ¿verdad? Próximas charlas, se les detallo. Es que estos asuntos ya están color. No, la Biblia, la teología es muy diferente a lo que nos enseñan en el rito. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová.
Debemos creer como nos enseñan los judíos, ¿verdad? Debemos creer que hay algo más que la razón no nos puede explicar. Hay algo más, se le llama ontología en términos teológicos, ¿verdad? Se le llama ontología. Estudiar, entender y comprender, pero sobre todo aceptar que existe algo más allá de lo que pueden captar nuestros sentidos y por lo tanto de lo que puede razonar nuestro cerebro. Existe algo más. El estudio ontológico que vemos en los seminarios y que muchos hemos cursado por ahí, el estudio de la ontología es abrir nuestra mente y ir más allá de lo físico, más allá de lo material. La otra dimensión. Sí, debemos ser ya estamos hablando de cuestiones que no nos las podemos explicar, no tienen explicación. Estas cosas que vienen en la Biblia, estos temas que estamos tratando aquí son demasiado serios. Sí, no, es que... Uf. Demasiado serios, chocan contra todo sentimiento del ser humano. A todos nos pasó lo mismo, no se preocupen. A todos nos pasó lo mismo. En cuanto empezamos a estudiar y profundizar en esto, sentimos antes que nada como que somos despojados de algo. Somos despojados de toda ilusión. Somos despojados... Sí, lo más fácil es, yo sigo la corriente y el que no sepa nadar, ahí se nos entregan dogmas, ¿verdad? Es esto y punto. Pero cuando empezamos a estudiar, cuidado, porque a una pregunta le viene otra y otra y otra más. Y cuando pretendemos entender, bueno, entonces, ¿cuál es la verdad? Encontramos una suma de verdades sobre otras, pero lo que sí encontramos es todo aquello que nos han manipulado. Lo que sí encontramos... Si hubo manipulación, si es que hubo manipulación genética, ¿verdad? Pues, ¿cómo nos pusieron este cerebro? ¿Nos hubieran puesto otro? Okay. Sí, de hecho, hay nuevos estudios científicos, ¿verdad? Nosotros parece que fuéramos, y lo dicen los cabalistas, yo le citaba hace rato al señor Mario Sabán, ¿verdad? Sí, verdaderos sabios, así, infinidad, aparte de lo que han estudiado, la forma y el valor en que lo exponen, porque ellos son religiosos, nosotros, bueno, yo al menos, ¿verdad? No, ni yo. Sí, ellos son religiosos, pertenecen a una religión, y si ellos lo exponen, el Papa, que mis respetos, ese varón, sí, si él lo expone estando dentro de la iglesia, aborda estos temas, sí, y los expone tal cual, y si él, y lo va a ver ahorita que lea ese libro, y también lo podemos conseguir solo solicitándolo, las librerías grandes de México, sí, se llama Introducción al Cristianismo. Cuando nosotros leemos, él dice, el mito del niño, ¿verdad? Niño Dios, es muy común en todas las culturas. Cuando él usa esa frase y nos explica por qué, el mito del niño Salvador, cuando usa esos temas Dios, la mayoría de gente lo arroja a un lado. Exactamente, o sea, ¿no? Esto es pues lo mismo. Blasfemia. Sí, no, lo dice el alto clero, es para otro tipo de conciencia, como tocamos nosotros en nuestras primeras charlas. Esto es para gente con otro nivel de conciencia, para los que tenemos fe, pero una fe razonada. Ahora, ¿en qué? Lo vamos a ir nosotros poco a poco asimilando, lo vamos a ir asimilando, lo vamos a ir captando, porque lo capta algo dentro de nosotros. ¿El alma? Nuestra conciencia. La conciencia, nuestra conciencia. Esto del término, esto del alma, ¿cómo lo ven? Aquí en la Biblia nos dice que el alma, y ahorita estábamos con los ritos de sangre, sí, dice, no comerás, tú no debes ingerir la sangre, porque en la sangre está la vida, en la sangre está el alma del ser humano y del animal. Caray, en la sangre está el alma. En la sangre está el alma. Entonces, o sea, alma es vida. Donamos alma. Se supone que estamos donando. Por eso muchos que se evocan a esos escritos literales, una frase literal, supuestamente no aceptan transfusiones de sangre y que pues, pero no está prohibido. Es pecado, está prohibido por Dios. Hay que leer todo, absolutamente todo. Él prohíbe la sangre porque la sangre es de Él.
O sea, tu alma, tu sangre, tu vida, yo soy tu dueño y punto. Y eso de que devoraban humanos, Esos seres, dice tu primogénito, mío es, ¿verdad? Tu primogénito mío es. Por eso ahí cuando nace el cristianismo, nos enseñan una teología totalmente diferente. Ahí nos enseñan un concepto totalmente diferente. Dios se vuelve tan amoroso que ahora es Él el que nos ofrece un sacrificio humano. Exacto, Y no cualquiera. Sí. Él se convierte en hombre y Él se ofrece en sacrificio a los hombres para que lo humillen, lo azoten, lo vilipendien, lo denigren hasta donde más y luego lo maten, lo crucifiquen, lo sacrifiquen de la manera más ignominiosa. Ahora es Él el que se ofrece, porque tanto ama, según dice Juan 3:16, tanto amó Dios al hombre. que le dio a su hijo. Sí, Antes tu hijo es mío, y ahora, yo te doy a mi hijo. sí, es el concepto de Dios, es el Bueno, pues, concepto está que muy tenemos. profundo, está totalmente, ahorita en este momento, fuera de mi capacidad, ¿verdad? Pero entonces vamos a hablar un poco vamos a cambiar un poquito. Ciro, que fue nombrado Mesías. Sí. ¿Por quién? Por el pueblo judío, porque lo que tocábamos anteriormente, ¿verdad? Salvador para un judío es el ser humano que lo deja todo y se ofrece. ¿Entonces Ciro se ofreció? Ni siquiera tuvo necesidad. No, pues ¿cómo se va a ofrecer? Pero él salvó al pueblo judío. El pueblo judío era esclavo. Pero me decía usted que es el primer Mesías. No. Sí, es el primer ser humano que cumple todas las funciones de un Mesías para el pueblo judío. Porque las funciones para un Mesías son, una, gobernar en la tierra. Ciro gobernaba. Exacto. Dos, salvar, defender al pueblo judío del pueblo, en este caso ya eran judíos, Sí. al pueblo judío de las vicisitudes, ángeles opresores, defenderlo. Ciro lo defendió, lo liberó. Y la tercera función, reconstruir el templo. Y Ciro les reconstruyó su templo. Pero Jesús no reconstruyó templo. No, por eso los judíos. No lo aceptan como, ok, fíjense a dónde hemos llegado. O sea, para ser el Mesías tiene que tener tres funciones primordiales, que hay otras, ¿verdad? Sí, intermedias, claro. pero tres funciones primordiales. Una, ¿sí? Salvar al pueblo judío, ser su salvador, un Yahshua. Yahshua no era solo un nombre, un título, ¿sí? El Salvador. Sí, por eso en español sí existe ese nombre, pero no es Jesús. No. Es Salvador. ¿Sí? ¿Cuántos nombran así a sus hijos? ¿Verdad? Claro. Lo salva al pueblo judío, lo libera, le da la total libertad de que su libre albedrío se lo devuelve, o sea, tú elige qué es lo que quieres. Y reconstruye el templo. Y le reconstruye el templo. Cuando le da ese libre albedrío, o sea, su libertad total, el profeta Isaías y Esdras, ¿verdad? Incluso Jeremías, se voltean hacia él y le dicen supuestamente palabras de Dios. Le dicen, tú eres mi ungido, tú eres mi pastor. A Ciro. A Ciro. Está en los libros. Nadie lo menciona porque todo eso contraviene o se opone a la doctrina cristiana. De que Jesús, mi pastor, el buen pastor, tú eres mi Dios. El pueblo judío, con perdón de aquellos que sueñan, ¿verdad? Aquí no son ilusiones, es teología, es historia, es realidad, escrito está. Aquí, cuando nosotros decimos, o que San Pablo le llama Dios a Jesús, ¿verdad? Y le llamaron Dios a Herodes. No. El pueblo judío le llamó Dios a Herodes. Está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles. Herodes Antipas da un discurso, ¿verdad? Herodes Antipas, el gobernante de Israel, pero bajo él es gobernante, pero atrás está el imperio, atrás está César. Entonces él como representante les habla bonito a los judíos y todos le dicen, tú eres un Dios, hablas como un Dios. Debemos. ¿Dónde está? Está en el libro Hechos de los Apóstoles. Cuando le dicen a Herodes que es un Herodes Antipas, hablas como un Dios, eres un Dios.
Sí, debemos tener cuidado con el manejo de las palabras, de los idiomas, con la época, ¿verdad? Con la época. Ciro es el único que para el pueblo judío cumplió las funciones de un Mesías. Les reconstruyó su templo al 100% que pudieron ellos. Y luego de esa civilización siguen los egipcios. Les llegan los griegos. ¿Ah? Al pueblo judío les llegan los griegos. En lo que vamos del tiempo, ¿verdad? Ya vimos a Ciro, los persas, luego vienen los egipcios. Sí, los egipcios ya se conforman como una nación imponente, importante. Y sobre todo la meca, sus pirámides. Sí, la meca de la cultura, Alejandría, Egipto. El pueblo judío era imposible que no tuviera contacto ni con Babilonia ni con Egipto, porque en 8 días de camino a pie llegaban a Alejandría, que hoy en vuelo son 3, 4, 1 hora quizás, son 4 horas, perdón, son 400 kilómetros de distancia para ser más exactos, de Alejandría, Egipto a Jerusalén. Son 400 kilómetros. Lo mismo, la misma distancia hacia Babilonia, hacia Irak. Entonces es imposible que el pueblo judío, que el pueblo judío no tuviera contacto con esas culturas. Claro. Si tenía comercio. Cuando hablamos de los judíos, nunca, pero nunca debemos olvidar al Líbano. El Líbano. Sí, el mar. Por favor, de ahí nos viene el alfabeto, ¿verdad? De los fenicios. De ahí nos viene nuestro alfabeto, viene del Líbano. El alfabeto griego se basó en el alfabeto del Líbano. Las letras de ahí emanan. Al pueblo judío debemos mucho respeto. No era judío. No, se llamaban los Ibrim en desprecio, los invasores, eran bárbaros. O sea, cuando les construye Ciro su templo, ¿ya eran judíos? Ya eran de Israel, las 12 tribus, ¿verdad? Ajá. Pero ya ahí eran, ya nada más, se dice que Samaria y Jerusalén, ¿verdad? No es verdad, ya nada más es Jerusalén y sus alrededores. Samaria, que estaba unas jornadas, en un día llegaban caminando a Samaria, 10 kilómetros me parece que son de distancia, eran ciudades sometidas totalmente por Roma, por eso ya no se mencionan en la Biblia. ¿Y Jerusalén no? Y Jerusalén siempre estaba peleando. Siempre rebelde, siempre peleando. Entonces quedamos que eran... Las 12 tribus se supone que conforman Israel. Las 12 tribus. ¿En qué año conforman Israel? Aproximadamente en alrededor del año 1000 antes de Cristo, cuando está David, todavía habla de israelitas, ¿verdad? Pero después se matan entre ellos, son tribus de verdad terribles, se matan entre ellos. Samaria y Jerusalén incluso tenían un pleito a muerte, por eso los relatos en la Biblia de que la samaritana le da agua a Jesús, ¿verdad? Y dice, como tú siendo samaritana me das agua a mí. Ah, por el odio que había entre ellos. Había un odio y eran vecinos así de 10 kilómetros de distancia. ¿Qué se debía? Diferentes dioses y obviamente diferentes sacerdotes que los gobernaban. Claro. Se supone que era el mismo, con diferentes nombres. Baal era en un lugar. Las 12 tribus no eran exclusivas de Jerusalén. No, ya en Jerusalén ya nada más el pueblo judío, la tribu judía, propiamente reconocida como tal, que no hay obviamente autenticidad de ninguna raza. Eran ya mezcla de muchas razas, de muchos pueblos. Sí, el odio entre ellos, los pleitos entre ellos, quedaba nada más Judea peleando contra todos los, ¿cómo le diré? Contra todos los vecinos, peleando contra Roma, rebeldes contra Roma, un grupo de judíos que definitivamente no aceptaban pagar impuestos, porque eso es la clave. El gobierno necesita dinero. Sí, es a lo que vamos, al diezmo, ¿verdad? Sí. ¿Quién estableció el diezmo? Los primeros gobernantes, ¿verdad? Los primeros gobernantes de Israel. Dios nos pide que te cases. Que la décima parte de todos tus bienes en el judaísmo. Dios mata por dinero incluso, según los relatos de San Pedro. En el libro Hechos de los Apóstoles viene. ¿Qué viene? Que los seguidores de Cristo, ¿verdad? Seguidores en este caso propiamente de San Pedro. O sea, muere Jesús.
Muere Jesús. Jesús nos da una doctrina hermosa. Cuando vemos los mensajes de Jesús en los evangelios, en los 4 evangelios, es algo hermoso. Claro. Pero apenas muere Jesús y cambian todo. Cuando leemos el libro Hechos de los Apóstoles, se acuerda del pasaje aquel donde Jesús le dice a un rico: ve, véndelo todo, repártelo a los pobres, agarra tu cruz y sígueme. Qué hermoso, ¿verdad? Pero veamos la clave, dice: ve y vende todo, dáselo a los pobres. Pero San Pedro dice: no, ve, vende Pero todo lo que Pedro, tienes. ¿eso es real, Pedro? No, desde luego todos estos personajes, de todos estos personajes, el único histórico es Poncio Pilatos. Poncio Pilatos. Es el único personaje Se basaron histórico. en el tiempo de Poncio Pilatos, porque es el tiempo Sí. donde es que El cristianismo surge a partir del año 60 después de Cristo, pero había que darle una conformación histórica. Entonces, ¿qué dice Pedro? No. Pedro dice: vayan, vendan todo y tráiganmelo a mí Esa. para yo repartírselo a los pobres. Porque ustedes no saben quiénes son pobres y quiénes no. Y hay un pasaje de 2 ancianitos que van y venden su casa. Y luego va el hombre y le entrega el dinero a Pedro, y Pedro le dice: ¿es todo lo que te dieron? No escondas, y escondió algo. Escondió la mitad y lo mató. Y dice ahí: el Espíritu de Dios lo mató. Y luego... Sí, a ver cómo estuvo. Me enteré de eso, sí. ¿Sí? A ver, búscate en las otras bolsas. Y escondió un poquito para su futuro. Sí. Y dijo: no, chiquito. Si el fin del mundo iba a ser inminente, o sea, no tenías que guardar nada. Hay que dárselo a la comunidad cristiana. Y él escondió una parte. Pero ahí este pasaje de Pedro, que no tenemos relatos históricos de él. ¿Dónde está escrito eso? ¿En los apóstoles? En la Biblia, todo viene en la Biblia nada más. En Hechos de los Apóstoles. En los Hechos, ándale, los Hechos. En inglés viene así, los Hechos, actos, ¿verdad? El Hechos de los Apóstoles, ahí viene ese relato de Pedro, y no solo mata al hombre. El Espíritu de Dios mata a la esposa porque llegó después y la cuestionó. Ella fue la que le dijo al otro: guarda tantito. Pues sí. como son nuestras pobrecitas esposas, que Así siempre es, cuidadosas del sí. dinero, y que nosotros despilfarramos y se nos van como si estuvieran las bolsas rotas. Llega la pobrecita mujer y la Después, ¿Ya cuestiona. no vio al otro muerto ahí? Dice, No, ya estaba sepultado, porque San Pedro dice: sepúltalo antes de que venga su mujer. Ok, entonces... Lo sepultan. ¿Qué es Hechos de los Apóstoles tan interesante? No, sí, son, ¿Y para quién empezar... escribió esos hechos? ¡Ay, qué bueno que lo pregunta! Se atribuye a Lucas, ¿verdad? Un médico griego, según el relato mitológico, ¿no? Un médico griego que escribió un evangelio que se llama el Evangelio de Lucas, ¿Sí? y que escribe también Hechos de los Apóstoles, que de hecho ese hombre... ¿Pero Lucas vivió cuándo? Tampoco es ¿Existió? histórico, no, esos son constructos literarios. No hay un solo pergamino Que hable. que sea original de esos tiempos, nada. Todos son copias Fíjense, de copias de hay- copias. Hay escritos en piedra, hay pergaminos de 500 años antes, de 1000 años, de 2000. ¿Y no hay 1300. esos? Hay un pergamino datado en 1300 años antes de Cristo. luego? Y de estos no hay un solo original. No hay un solo original. No puede ser. Pero es. Pero es. Y es lo que nos Entonces, han vendido a vamos nosotros leer como los realidad. Hechos. Hay que leer Hechos de los Apóstoles porque hay un pasaje muy interesante que después lo tratamos. O sea, lee la Biblia, la verdad y todo, no nos damos tiempo, pero después de platicar, de ver todas estas cuestiones, pues le dan a uno la cosquilla de decir: a ver, ¿verdad? Y vamos a hacerlo con mucho gusto. Desde luego, la Biblia que tengo yo no es ni una tercera parte de esta, pero espero venga lo de los hechos, Sí, ¿verdad? sí, todo eso sí viene, en todas las Biblias. Entonces, ¿qué es la diferencia de esta que tiene? ¿Qué es? Más que las otras. Bien, este es un tratado teológico. Cada tema viene puntualizado, viene definido ¿Por quién? por el clero, la autoridad eclesial, trae su sello eclesial. Aquí están los angelitos, esos muy Sí, buenos de los querubines, Michelangelo. estos son los querubines ¿Esos son para los la que- iglesia católica, ¿Para la iglesia, los de Michelangelo? los de Miguel Ángel. Los de Michelangelo, aparecen los querubines. No serán así ustedes, ¿eh? Entonces, estos de la Capilla Sixtina, imagínense. Ujú. No, qué cosas. Pues abogado, amigo, teólogo, historiador. Nos seguimos viendo. Muy interesante, esperamos seguir con nuestras conversaciones porque, repito, para mí es un manantial
Y para la gente que nos ve también, escríbanos, háblenos, véanos, lo que ustedes quieran, estamos a sus órdenes. Terminamos esta sección y nos vamos a la siguiente. Amigo, gracias otra vez y hasta la próxima. Hasta la próxima. Puntualicen, exijan. Exacto.